¿Cree que se pueda demostrar la existencia de Dios? Pues yo creo que ya se ha demostrado con hechos, con milagros, con muchos hechos que nadie más ha llevado a cabo. Sí, por supuesto. Sí, sí creo. Simplemente admira esto. Con eso está demostrado que es obra y creación divina. Pues simplemente el planeta es Dios, ¿no? Todo el universo es Dios. Nosotros somos parte de Dios, nosotros somos Dios también. Yo digo que sí, en definitiva. O sea, no sé si puede ser comprobable o algo, pero en definitiva creo que sí existe, ¿no? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia aquí en la Tierra? Nuestro propósito, pues cada quien tiene su propio propósito. Cada quien tiene que descubrir su propio propósito. Ser mejor cada día, ser mejores seres humanos. Estamos aquí como en un tiempo que es muy corto comparado con la eternidad para dar amor, hacer crecer a los que están alrededor de nosotros, darles todo lo mejor y lo más bueno que podamos, servir. Yo digo que cada quien forma su propósito en realidad que el que quiere. Y supongo que si alguien, o sea, Dios nos puso aquí es para ponernos también a prueba o darse cuenta de si somos capaces de amar, de razonar, de ser buenas personas. ¿De dónde venimos los seres humanos? Pues yo pienso que fuimos creados por Dios. Pues yo creo que en parte de evolución, en parte de toda esa energía que existe en el mundo. La ciencia se supone que explica que el ser humano ha evolucionado, pero obviamente que esa evolución, el inicio de la evolución la tuvo que haber creado alguien. ¿Crees que cada quien determina lo que es bueno y lo que es malo, o hay una moralidad absoluta que determina lo que es bueno y lo que es malo? Yo creo que ahí cada quien define lo que es bueno y lo que es malo, y eso pues existe en el mundo. O sea, cada quien decide si mata, cada quien decide si hace el bien, si planta un árbol, si cuida la naturaleza, si la destruye. Cada quien decide, o sea, es propio. Yo pienso que cada uno traemos algo en nuestro corazón que es así como la conciencia, como que es la que te dicta lo bueno y lo malo. O sea, tu propia conciencia, dentro de nosotros hay algo que es el Espíritu de Dios y que es el que te va dando luz de decir, híjole, esto es una obra mala o esto es una acción buena, pero en el camino nos vamos deformando y tú vas cultivando dentro de ti mismo lo que tú quieres ser. O sea, yo siento que todos tenemos la capacidad de ser diferentes, de cómo aprendimos o de cómo nos enseñaron o de cómo crecimos, para bien o para mal. No, eso cada quien lo define, porque tú puedes decir, no está bien fumar, y otra persona dice que sí, y así, ¿no? Cada quien define lo que le gusta y lo que no. Lo que para él está bien, para ti puede que esté mal o así. Sí, yo en realidad no opino que Dios tenga algo que ver en lo bueno o en lo malo que hay en la sociedad que tenemos ahorita, porque pues las personas en realidad lo han creado, hoy por eso somos una sociedad, alguien nos tiene que regir, alguien en quien cero sí vemos y todo, pero pues no creo que él tenga que ver nada de cómo es nuestro comportamiento y de lo que tomamos a bien y lo que tomamos a mal. ¿Cómo definirías a Dios? A Dios, definirlo, híjole, pues Dios es absoluto, o sea, no tiene una definición concreta. ¿Cómo te diré? Dios es amor, para empezar, Dios es amor, está en ti, aunque seas de otra religión, pero es el mismo Dios, la verdad. Yo estoy convencida de que los hinduistas, los musulmanes, los cristianos, los católicos, es el mismo Dios, desde un concepto diferente. Pues como la primera pregunta, todos somos Dios, todos. O sea, cualquier materia en el espacio, o sea, y en el universo es Dios. O sea, tú eres Dios, yo soy Dios, todos somos Dios. Poderoso, bondadoso, fiel más que nada, porque nos cuida siempre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Otra vez, mi nombre es Samuel, estudio ingeniería y en esta sección vamos a responder la pregunta de dónde venimos y qué es el argumento cosmológico.
Este argumento parte de la existencia y la causalidad del universo. Ahorita vamos a explicar qué es la palabra causalidad. Y pretende deducir un ser necesario, es decir, a Dios como la primera causa o razón suficiente para la existencia del universo. Para cualquier filosofía o creencia existen 4 posibilidades. Hay 4 posibilidades de la existencia del universo. Una es que sea una ilusión, que todo lo que vemos es producto de nuestra imaginación o de la imaginación de alguien más. La segunda posibilidad es que sea autocreado o que sea autoexistente, es la tercera posibilidad, que siempre haya existido. Y la última es que el universo sea creado por un ser autoexistente. Bien, la posibilidad de que todo es una ilusión la refutó Descartes. Si dudamos de todo, si dudamos de que lo que vemos es la realidad, si dudamos de que esta silla es real y no es producto de mi imaginación, si nos cuestionamos en la existencia del universo, más bien si proponemos que la existencia del universo es una ilusión, el puro hecho de dudar nos está haciendo seres pensantes. De lo único que podemos estar seguros en ese momento es de que estamos dudando. Y al dudar, somos pensadores. Y si somos un ser pensante, estamos existiendo, porque alguien que no existe no puede dudar y no puede pensar. Y así Descartes dijo la frase célebre: pienso, por lo tanto existo. Para poder pensar necesitamos existir. Para poder dudar y de que todo es una ilusión, tenemos que existir. Por lo tanto, todo lo que vemos no es producto de nuestra imaginación, no es una ilusión, sino que realmente está existiendo. La segunda posibilidad es de que el universo sea autocreado. Para refutar esta posibilidad, tenemos que usar el principio de la no contradicción. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en la misma relación. ¿A qué se refiere esto? Yo puedo ser papá y tío de personas diferentes al mismo tiempo, pero no puedo ser papá y tío de la misma persona, esa es la misma relación, al mismo tiempo. Entonces, ese es el principio de la no contradicción. Ahora, ¿qué pasa si partimos de la nada y después creemos que el universo se autocreó? Es contradictorio, porque el universo no puede no existir y existir para ser autocreado al mismo tiempo y en la misma relación. Y de ahí es el axioma científico, filosófico, que dice: de la nada, nada sale, o en latín ex nihilo nihil fit. Si tenemos absolutamente nada, no podemos después creer que de ahí va a salir algo. Y asombrosamente, muchas de las teorías que leemos en los libros de texto hoy en día tienen esta ecuación un tanto falsa, que dice: si tenemos nada, absolutamente nada, pero con el suficiente tiempo o un poquito de azar, podemos tener el universo que tenemos hoy en día. Y esto, como ya vimos, no puede ser, ¿no? Porque de la nada, nada sale. La tercera posibilidad es que el universo sea autoexistente. Esto quiere decir que siempre ha existido, que no tuvo un inicio. Para analizar esta posibilidad, partamos de la ley de la causalidad, o conocida como la causa y el efecto. Para todo efecto hay una causa. Y Aristóteles filosofó y lo que él decía es: si el universo es un efecto hoy en día de una causa, y nos vamos a todas las causas que lo originaron, vamos a llegar a un punto en el que hay una causa principal, una primera causa. Este es el movedor inamovible. Fue el que desencadenó todos estos efectos que hoy se transforman y se traducen al universo que vemos. Este movedor inamovible lo llamó Dios. Aristóteles sí cree en Dios. Ahora, a lo largo de la historia, los científicos de la física clásica sí creían en un creador, sí creían que Dios es el que controla el universo, el que lo creó. Como dice Newton, así este sistema hermoso del Sol, los planetas y los cometas, solo puede proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso.
La física clásica explicaba el comportamiento de los planetas y los objetos en el cosmos, pero no explicaba el origen del universo. Fueron pasando los años y en los 1700 dos filósofos, David Hume y Immanuel Kant, llamados los escépticos, pusieron en tela de juicio la existencia de Dios como una explicación del origen del universo. Ellos decían que todo se puede explicar, más bien que algo es real solamente si se puede comprobar empíricamente. Entonces, que la ciencia es lo único que puede comprobar las cosas o la realidad. Ya para 1800, Pierre Laplace escribió un tratado de mecánica celeste que se lo regaló a Napoleón Bonaparte, y después Napoleón lo mandó llamar y le preguntó: ¿por qué en todo el tratado no mencionaste la existencia de Dios como una explicación al origen del universo? Y Pierre Laplace contestó: yo no tengo la necesidad de esa hipótesis. A partir de este momento se consideró a Dios como una hipótesis, no como algo necesario para explicar el origen del universo. Siguieron pasando los años y llegó Einstein con la teoría de la relatividad, que él explicaba el cosmos como un mantel que él llamó el espacio-tiempo, en el cual un objeto, dependiendo de su masa, creaba este valle que atraía a los demás objetos, ya sea a colapsar o a orbitar alrededor de ellos. Las ecuaciones proponían un universo que se estaba expandiendo, y Einstein pensó en ese momento, se dio cuenta que si el universo se está expandiendo y nos vamos atrás en el tiempo, eso quiere decir que se fue contrayendo en el pasado y llegó a un punto de singularidad, ¿no? Un punto donde tuvo que iniciar. Entonces, como no le gustaba la idea, insertó en las ecuaciones una constante cosmológica arbitraria que mantenía el universo estático. Fue una solución un tanto elegante y tramposa de mantener el universo estático. Después, Arnold, haciendo investigación, se dio cuenta que la luz que provenía de las estrellas y que la veían en el telescopio tendía un poco al rojo en el espectro electromagnético de la luz. Eso quiere decir que la luz de las estrellas que estamos viendo hoy en día desde la Tierra indican que las estrellas se están separando, que se están alejando de la Tierra. Esto quiere decir que el universo se está expandiendo. Entonces invitaron a Einstein para que lo viera en el telescopio Hubble, más bien con Hubble en el telescopio, y se dio cuenta que evidentemente la luz de las estrellas tiende al rojo, lo cual indica que el universo está expandiendo. Y entonces dijo una frase célebre también, que ahora veo la necesidad de un comienzo. Entonces, a partir de ese momento, la constante cosmológica ya no tenía sentido, porque evidentemente el universo se estaba expandiendo, como lo predijo primeramente Einstein con la teoría de la relatividad. Ahora, esto tenía implicaciones filosóficas más que científicas, porque si el universo está expandiendo, quiere decir que en un inicio, más bien en el pasado, hubo un inicio del universo. Entonces, varios científicos se sentaron y se pusieron a la tarea de encontrar otras teorías para quitarse de la incómoda verdad que era el inicio del universo. Una de ellas fue la teoría del estado permanente, que decía: sí, el universo fue infinito, es infinito, pero en el pasado también fue infinito, pero un infinito más pequeño. Siempre ha sido infinito. Ahora, si se está expandiendo y la densidad de la materia se tiene que mantener constante, entonces tienen que ir apareciendo de vez en cuando a lo largo de la historia estrellas. De la nada, pum, aparece una estrella por acá, otra estrella por allá, como palomitas, para mantener esa densidad de la materia constante. Lo único que hicieron fue transportar el problema de un inicio de la materia a un problema que se repite a lo largo de la historia, donde se tiene que ir creando espontáneamente la materia. Después, en 1965, Robert Wilson y Arno Penzias, en los laboratorios Bell, escucharon un ruido que no sabían de dónde venía, pensaron que sus sistemas electrónicos estaban mal, y después se dieron cuenta que este ruido era una radiación de fondo que estaban percibiendo en los teléfonos.
Y esta radiación de fondo, y estuvieron indagando un poquito más y descubrieron que tenía la misma temperatura y el mismo sonido que había predicho George Gamow como efecto del Big Bang. Entonces, en el momento que tienes una explosión, se va a generar esta radiación de fondo completamente constante a lo largo en el universo, con una cierta temperatura y un cierto ruido que estos dos científicos descubrieron. Ahora, en el momento que se comprobó que evidentemente hubo una explosión tiempo atrás, la teoría del estado permanente no podía ser verdadera. Y ahorita ya nadie cree eso. Pero después propusieron, bueno, ¿qué tal si no fue un evento único en la historia del universo, sino que se estuvo repitiendo, ¿no? Sí observamos esta radiación, pero ¿qué nos dice que hubo un Big Bang hace cierto tiempo y va a haber un Big Bang en el futuro, ¿no? El universo está expandiendo, luego se va a contraer, va a volver a expandirse, entonces tenemos un universo oscilante. Esto lo propusieron dos rusos. Después, en la disertación doctoral de Stephen Hawking y Roger Penrose, ellos estuvieron analizando este modelo y se dieron cuenta que no había la suficiente masa del universo como para volver a contraerse en un punto de singularidad. Y entonces escriben en su tesis: demostramos que el universo no puede rebotar. Lo pusieron muy sencillo, por el que las ecuaciones no las entenderíamos, pero eso ya también está demostrado que no puede suceder. Él es Stephen Hawking y él es Roger Penrose y él es George Ellis. Ellos dos resolvieron las ecuaciones de campo de Albert Einstein en los 1960. Estas ecuaciones de campo, junto con la investigación de George Ellis, lo publicaron toda esta investigación en ciertos artículos. Estos artículos explican cómo sucedió el Big Bang y qué sucedió después del Big Bang. No explican el inicio de ese punto de singularidad o quién creó a ese punto de singularidad, ¿no? Ellos descubrieron que si nos vamos atrás en el tiempo, las ecuaciones dicen que en el punto de singularidad la curvatura era infinita. Al tener una curvatura infinita, eso significa que no hay espacio. O sea, que ni siquiera es de que la masa estuviera concentrada en un solo punto, es que no siquiera había punto, no había espacio en ese momento. Por eso ya se llama singularidad. Porque en ese punto no había espacio, no había materia, porque no cabe la materia si no hay espacio, no había energía y no había tiempo. Ni siquiera podemos hablar del tiempo, porque eso ya estaba comprobado con la teoría de la relatividad, que el tiempo es relativo a la materia y a la energía. Entonces no podemos hablar de tiempo antes del punto de singularidad. Eso es lo más asombroso, porque no estaba ni siquiera definido. Bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que tomando en conjunto la relatividad general y la teoría del Big Bang, se fundamenta científicamente lo que los teólogos cristianos han descrito desde tiempos doctrinales como creatio ex nihilo, ¿no? O sea, si tenemos ese punto de singularidad donde no había nada y ahora tenemos un universo que evidentemente vemos, que sabemos que no es una ilusión, entonces caemos en esta paradoja de la creación de la nada, ¿no? Y esta es la conclusión, ¿no? La causa del comienzo del universo debe trascender. No puede estar limitada por el tiempo, por el espacio, la materia y la energía, que eran esos 4 elementos que no existían en ese punto de singularidad, ¿no? Entonces tiene que ser un ser autoexistente. Por eso científicamente está comprobado, más bien científicamente la cosmovisión más aceptada es el Big Bang, que requiere un punto de singularidad del cual los científicos no pueden explicar de dónde salió. Por lo tanto, la posibilidad que nos queda es que este universo más bien, sea creado por un ser autoexistente. Ahora, este ser no ocupa ningún espacio físico, porque si no, no hubiera podido existir al inicio del Big Bang. Nunca comenzó a existir, es eterno, dado que el tiempo ni siquiera estaba definido en el origen del universo. No es material, porque no cabía la materia, y tiene energía y poder creador en sí mismo, porque fue el que provocó todo el desenlace del Big Bang, ¿no? Y estas características son precisamente las atribuidas a Dios, al Dios de la Biblia.
Dice Pablo en Romanos, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este es un versículo que nos indica que si estudiamos la ciencia, que si estudiamos el universo, y en este caso las causas de este universo, llegamos a la conclusión que dijo Aristóteles cientos de años atrás, que necesitamos ese movedor inamovible, esa primera causa, que es Dios. Bueno, buenas tardes, yo soy Santiago Hinojosa y les voy a presentar hoy el argumento teleológico, que responde la pregunta ¿para qué existimos? Entonces vamos a hacer una analogía rápidamente. Quiero que piensen, imagínense que ustedes van caminando por una región inexplorada y en eso se tropiezan con algo. Voltean a ver y ven que es una piedra y se hacen la pregunta, ¿cómo es que esa piedra llegó ahí? Una posible respuesta es, pues la piedra siempre estuvo ahí y tiene lógica, ¿no? Es una región inexplorada, la piedra pues siempre pudo haber estado ahí. Ahora quiero que piensen en esta misma analogía, pero ahora se tropiezan con un reloj. Y voltean a verlo y se hacen la misma pregunta, ¿cómo llegó ese reloj ahí? La respuesta que di para la piedra, es decir, la piedra siempre estuvo ahí, es totalmente ilógica, no puede responder por qué el reloj está ahí. El reloj es claro que no pudo haber estado ahí desde siempre, porque todos sabemos que alguien tuvo que haber diseñado ese reloj, fabricado ese reloj, ensamblado ese reloj, y con un propósito, dar la hora. El argumento que yo les voy a dar del diseño es uno de muchos argumentos a favor del diseño. Es claramente que el diseño lo podemos ver en todos lados, desde lo más grande en el universo como las galaxias hasta lo más pequeño como el ADN. Entonces, hoy les voy a hablar específicamente del ADN. El ADN, todos los seres vivos lo tienen. Sin el ADN no hay vida, por lo que el origen del ADN está directamente relacionado con el origen de la vida. En 1953, dos científicos llamados Watson y Crick descubrieron la estructura de la molécula del ADN y ellos descubrieron que la información del ADN es un código para la formación de nuevas proteínas. Este código está representado con las 4 moléculas base del ADN, representadas con estas letras A, T, G y C. Entonces, así como nuestro alfabeto tiene 27 letras, el ADN tiene estas 4 letras. Y así como nosotros podemos leer un libro y entender las palabras, oraciones y frases, así la célula puede entender este lenguaje del ADN. Entonces, esta es toda la información que está en el ADN, en la parte de la izquierda es información escrita, y de esa información se genera una estructura tridimensional, como la que vemos a la derecha. Entonces, de un lenguaje escrito obtenemos estructuras tridimensionales, es una proteína. Para que esto quede claro, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense, aquí tengo un instructivo para hacer un barquito de papel. Entonces, yo leo las instrucciones, tengo mi hoja, la voy doblando conforme a las instrucciones y obtengo una estructura tridimensional. De una hoja bidimensional pasé a una estructura tridimensional, que es el barquito. De esta misma manera, el ADN, la información escrita del ADN, produce estructuras tridimensionales. Entonces, así es como está estructurada y así es como funciona el ADN. Sin embargo, los científicos no se han podido responder la siguiente pregunta: ¿de dónde viene esa información? Bernard Olaf Küppers, un científico alemán y filósofo de la ciencia, dice: el problema del origen de la vida es clara y básicamente equivalente al problema del origen de la información biológica. Francis Crick, comentando acerca de la información del ADN, dice: por información me refiero a la especificación de la secuencia de aminoácidos en las proteínas. La información aquí significa la determinación precisa de la secuencia, ya sea en las bases en el ADN o en los residuos de aminoácidos en las proteínas. Entonces, el ADN es información específica. Así como nosotros podemos leer y entender las instrucciones para hacer un barquito de papel, así la célula entiende la información escrita en el ADN y puede generar las estructuras tridimensionales. Los científicos materialistas han llegado a la conclusión de que solo hay 3 posibilidades para explicar el origen de esta información. Una es el azar, la otra es la necesidad y la otra la combinación de estas dos, el azar y la necesidad. Y vamos a plantear esto
mediante un método que llamamos la inferencia a la mejor explicación. Este método lo usan todos los científicos cuando tienen un evento histórico que es inobservable porque ocurrió en el pasado. Se tiene el evento histórico y se postulan varias causas que pudieron haber causado ese evento. Y después, basado en el conocimiento de estas causas, se descartan las que no pudieron haber generado ese evento y se toma como la mejor explicación a la que queda al final, la que es la mejor explicación. Entonces vamos a empezar con el azar. Kern Smith es un científico que, aunque no cree en Dios, él sabe perfectamente que el azar no puede explicar el origen de la información. Él dice, el azar ciego es muy limitado. Y sí, es obvio esto. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo llego a mi casa y veo en el jardín un letrero, unas piedras, formando un letrero que dice, bienvenido a la casa, Santiago. ¿Qué es lo más lógico que yo pensaría? Pues que mi mamá o mi papá o alguien acomodó esas piedras de esa manera, ¿no? Para darme la bienvenida a la casa. Es simplemente ilógico que yo pensaría, no, pues, yo creo que pasó un camión de piedras y se cayeron algunas piedras y entonces, por azar así, se acomodó ese mensaje. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? O sea, nadie pensaría así, es ilógico. Ahora, eso es simplemente con una oración sencilla. Imagínense con las miles de millones de moléculas de ADN que contienen información que se puede leer y se puede entender para formar proteínas y estructuras tridimensionales. Entonces, el azar simplemente no puede explicar el origen de la información. La otra teoría es la necesidad. Así como si yo tiro algo y se cae al suelo por la ley de la gravedad, así los científicos dijeron, pues tal vez la secuencia de letras de A, T, G y C se organiza de tal manera obedeciendo a leyes de atracción química. Sin embargo, esto no puede ser así porque no hay ninguna ley que determine el orden de estas letras. Se van formando pues, conforme al mensaje que se va necesitando. Y si hubiera un orden específico que se necesitara que todas las moléculas siguieran, pues se obtendría un orden repetitivo, ¿no? Como TA, 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 o CA, 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 y eso no tiene información, no se puede entender, no se puede leer. Entonces la necesidad tampoco puede explicar el origen de la vida. Muchos otros científicos, y tal vez la mayoría de las personas hoy en día, cree que el origen de la información se puede explicar por el azar y la necesidad juntos, que esto lo explica la teoría de la evolución o de la selección natural. El problema con esto es que la selección natural solamente ocurre en organismos que están vivos y una molécula no está viva por sí misma, una proteína no está viva, un ADN no está vivo por sí mismo, es la célula que contiene todas estas moléculas la que está viva. Entonces no se pudieron haber ido generando poco a poco y evolucionando primero el ADN y la proteína y los carbohidratos y los azúcares. Tuvo que haber sido todo creado al mismo tiempo o generado todo al mismo tiempo. Entonces la selección natural no puede explicar de dónde viene esa información del ADN. Cuando Charles Darwin escribió el libro del origen de las especies, él simplemente trató de explicar cómo las especies van cambiando. Y esa evolución que él trató de explicar nunca puede explicar el origen de la vida. Entonces, esta teoría tampoco funciona para explicar el origen de la vida. Ahora, tenemos otra teoría que es el diseño inteligente. Sin embargo, muchos científicos no aceptan esta teoría por las implicaciones filosóficas que esto tiene. ¿Están de acuerdo que la creación de nueva información la asociamos con actividad consciente? Si nosotros vemos un libro, pues sabemos que un autor, un escritor se puso a escribir ese libro, pensó en lo que iba a escribir y todo. Es ilógico pensar que se pudo haber formado ese libro por una explosión en una papelería o en una imprenta. O sea, pues es obvio que no, ¿no? Siempre que nosotros tenemos información y rastreamos el origen de esa información, llegamos a una mente inteligente. Y si nosotros en el origen de la vida vemos que hay información, es un indicador contundente de que hay una mente inteligente detrás de ese origen. Y es así que podemos nosotros estar seguros de que el diseño inteligente es la mejor explicación para el origen de la vida.
Ya para terminar vamos a razonar un poquito más acerca de esto. Tenemos nosotros la información. Sabemos que toda información tiene que tener una causa inteligente. Esa inteligencia, sea lo que sea, tiene que tener una voluntad. Y una idea no tiene voluntad, una fuerza no tiene voluntad, una energía no tiene voluntad. Para que algo tenga voluntad, tiene que ser una persona. Y este ser necesariamente tiene que tener 3 características: mente, voluntad y propósito. Y usando otra vez la inferencia a la mejor explicación, nosotros podemos concluir que Dios es la mejor explicación que nosotros tenemos de un ser con mente, voluntad y propósito. Así como el reloj fue diseñado y fabricado con el propósito de dar la hora, así nuestro universo también fue creado con un propósito. No simplemente estamos aquí por azar, sin ningún propósito en la vida. Y finalmente, pues la Biblia afirma que Dios creó todo. Dice el Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, ¿para qué existimos? Dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Muy bien, yo voy a dar el tercer argumento. Este se llama el argumento ontológico. No se espanten por las palabras domingueras. Ahorita voy a explicar a qué se refiere el argumento ontológico. Este fue desarrollado en la Edad Media por el monje San Anselmo de Canterbury. Y bueno, él pertenece a la escuela de los escolásticos. Y bueno, a lo largo de la historia pues ha habido varias personas que han revisado este mismo argumento. Y bueno, para más específicos, el argumento ontológico se desprende de la filosofía ontológica. La filosofía ontológica viene de la palabra onto, que es una palabra griega, que quiere decir ser o lo que es. Cuando yo hablo de ser o lo que es, los filósofos de la ontología dicen entidades. ¿Qué es una entidad? Una entidad es cualquier cosa que nosotros podemos pensar. Una persona es una entidad, una silla es una entidad, el planeta Tierra es una entidad, todo aquello que lo veamos como de una forma individual. Incluso cosas que no existen en la realidad, como un fantasma es una entidad, un unicornio es una entidad, y pues también Dios, como es una idea o un concepto o algo que tiene una definición, entonces Dios también puede ser considerado una entidad, y entonces se puede estudiar a través de la filosofía de las entidades, que es la filosofía ontológica. La filosofía ontológica también estudia la relación que existe entre los entes. ¿Cuál es la relación que yo tengo con el Sol? ¿Cuál es la relación que el planeta Tierra tiene con los otros planetas? ¿Cuál es la relación que mi cerebro tiene con la información? ¿Cuál es la relación que Dios tiene con la naturaleza? ¿O cuál es la relación que el hombre tiene con Dios, ¿no? Y también se dedica a dar definición a todos estos entes que pueden existir y los categoriza. Esto es abstracto, esto es concreto, esto es imaginario, esto es real, esto es físico, esto es metafísico. Entonces, pues nosotros vemos que una de las grandes preguntas del argumento ontológico precisamente ¿es posible que Dios exista? Muy bien. ¿Por qué la filosofía ontológica permite esta pregunta? Bueno, porque Dios es un ente, porque pues en muchas religiones, incluida nosotros los cristianos, nosotros somos una iglesia cristiana, creemos que hay una relación entre Dios y todo lo demás, y pues categoriza las entidades, ¿no? Y bueno, pues hay que preguntarnos si Dios realmente existe, o si es el producto de la imaginación, o es una invención, o qué onda con Dios, ¿no? Entonces, San Anselmo de Canterbury se hizo esta pregunta. Entonces, antes de continuar, pues quiero yo hacer un pequeño experimento. Entonces, si quieren cerrar sus ojos por un instante. Ok, gracias. Muy bien, quiero que imaginen a un ser o un ente que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente, que es perfecto y que es eterno. Muy bien, ¿ya lo imaginaron? Perfecto, abran los ojos. Muy bien, ¿cómo le llamarían ustedes a ese ser que imaginaron? Dios, ok, muy bien. El ser que ustedes imaginaron es Dios. ¿Cómo describe la Biblia a Dios? Muy bien, la Biblia describe a Dios como un ser máximo.
Cuando yo estoy diciendo que la Biblia describe a Dios como un ser máximo, se refiere a que tiene cualidades máximas, cualidades que nosotros no tenemos y que los demás entes que existen en la realidad, como el universo, los planetas, las plantas, no tienen. Uno de ellos pues es que Dios es eterno, ¿no? O sea, la Biblia dice que Dios siempre ha existido, que no tuvo un origen, que no va a tener un final, sino que siempre ha existido. La Biblia también nos dice que Dios no cambia y que Dios es perfecto. La razón por la cual Dios no cambia es precisamente porque es perfecto. Cualquier cosa que cambie deja de ser perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aspirando, para ponerlo más sencillo, si yo tengo una esfera de algún metal que es perfecta, pues nosotros sabemos que si esa esfera se empieza a oxidar, pues entonces deja de ser perfecta, ¿no? Entonces cambió de ser perfecta a dejar de ser perfecta. Entonces, de la misma forma, Dios, o el Dios de la Biblia, pues explica que es perfecto y esto es porque no cambia. También Dios es omnipotente, sabemos que Él puede hacer todas las cosas. Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Dios es omnipresente, Él está en todos lados. Dios creó todas las cosas, Dios es justo y Dios es bueno. Si ustedes recuerdan en los videos que nosotros pusimos al principio, pues la gente decía, no, pues es que es muy difícil definir a Dios, ¿no? Dios es amor y tú tienes a Dios y Dios está en todos nosotros. Bueno, pues parte de algunas de esas definiciones que las personas tenían, pues pueden entrar dentro de la categoría de Dios, aunque nosotros vemos que el Dios de la Biblia tiene muchas más cualidades que lo que normalmente la gente respondió en las entrevistas. Muy bien, ahora que nosotros ya imaginamos a este ser y que nosotros ya tratamos de definir un poquito a través de la Biblia quién es este ser, vamos a estudiar ahora sí el argumento ontológico modal. Todo eso fue explicaciones y definiciones de lo que voy a decir a continuación. El argumento ontológico modal que yo les voy a plantear lo planteó el filósofo estadounidense Alvin Plantinga. Alvin Plantinga, él sigue viviendo, él es profesor emérito de la Universidad de Notre Dame en Indiana y él estudia la filosofía de la religión, él hace apologética cristiana, más o menos lo que nosotros hacemos con estas conferencias, y también estudia, me voy a voltear de este lado, la lógica modal. La lógica modal se refiere a las matemáticas, o sea, así como nosotros sabemos que 2 más 2 es igual a 4 por un razonamiento matemático, bueno, pues Alvin Plantinga también estudia este tipo de lógica y el argumento ontológico modal de Alvin Plantinga es a través de esta lógica modal. Muy bien, entonces el argumento dice lo siguiente. ¿Es posible que Dios exista? Muy bien, esta es una pregunta. ¿Es posible que Dios exista? ¿Como posibilidad? ¿Sí? O sea, como posibilidad, Dios puede existir. Muy bien. Si es posible que Dios exista, entonces Dios existe en algún mundo posible, es decir, existe en alguna posibilidad. Si Dios existe en algún mundo posible, Dios existe en todos los mundos posibles. Si Dios existe en todos los mundos posibles, entonces Dios existe en este mundo. Si Dios existe en el mundo real, entonces Dios existe. Y la verdad es que me encantaría tomarles una fotografía ahorita porque tiene una cara de ¿qué? ¿Qué está diciendo? ¿A qué se refiere con todo eso, no? Bueno, voy a explicarlo. Si se dan cuenta, en este argumento ontológico hay 2 frases o 2 conceptos que inmediatamente saltan a nuestra vista, ¿no? Que es mundo posible y mundo real. Muy bien, entonces voy a explicar qué es un mundo posible y qué es un mundo real. Muy bien. Un mundo posible es una situación hipotética que los científicos, los filósofos se plantean para ver la posibilidad de cualquier evento que pueda suceder, ¿no? Entonces, un ejemplo bastante rápido, yo estudié biotecnología, pero pude haber estudiado arquitectura, ¿no? Después de que yo me gradué de biotecnología, yo pude haber hecho cualquier otra cosa, pero estudié la maestría. Cuando yo empecé a estudiar la maestría pude haber entrado a cualquier laboratorio, pero entré a un laboratorio en particular. Cuando yo entré a este laboratorio en particular, yo empecé a desarrollar un proyecto, ¿no? Entonces ya me gradué y ahora yo ya trabajo y pues según yo esto es lo que hago, ¿no? Pero entonces si ustedes se dan cuenta, a partir de que yo tenía que tomar la decisión de escoger una carrera, pues yo tenía una posibilidad infinita o tenía un universo infinito de posibilidades a partir del cual yo únicamente llegué a una realidad. A eso es a lo que yo me refiero cuando digo un mundo posible. Un mundo posible es todas las posibilidades que puede haber para un mismo evento.
pero el mundo real es la condición actual o real que yo estoy viviendo, ¿no? Una forma también distinta de entenderlo, y este es algo que Hollywood ha estado explotando durante muchos años y que, bueno, al menos a mí me parece fascinante, es la idea, por ejemplo, de que un mundo posible donde Hitler no haya existido, o donde Hitler haya ganado la guerra, o incluso un mundo posible donde Moctezuma y Cortés no se conocieron, en donde los unicornios puedan existir, o donde el planeta Tierra no sustente la vida. Entonces, si se dan cuenta, realmente todas esas son posibilidades, o sea, es posible que todas esas cosas hayan sucedido. Sin embargo, el mundo real es un mundo en donde Hitler sí existió, perdió la guerra, donde Moctezuma y Cortés sí se conocieron, donde los unicornios no existen y donde el planeta Tierra sustenta la vida, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo cuando digo mundo real y el mundo posible. Espero que eso ya haya quedado claro. Y entonces también, si ustedes recuerdan al principio de la plática que yo estaba dando, yo les decía que la filosofía ontológica también trata de clasificar a los diferentes entes, de clasificarlos en abstracto, concreto, lógico, imaginario, ¿no? Entonces, para el argumento modal de Alvin Plantinga, se plantean tres posibles entidades, ¿no? Entonces, una es la entidad imposible. Una entidad imposible es una entidad que no puede existir en ningún mundo posible. Es decir, es imposible. Un ejemplo de algo que es imposible pues es un triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que eso es imposible porque un rectángulo tiene 4 lados y un círculo tiene un número infinito de lados. Y la relación matemática también, 2 más 2 igual a 5, pues nosotros sabemos que eso es imposible. Entonces, esto es una entidad imposible y esto es una entidad imposible. No pueden existir. Las entidades contingentes son entidades que pueden existir o pueden no existir en un mundo o en una de esas posibilidades, ¿no? Entonces, no hay ninguna razón para creer que los unicornios no puedan existir. Digo, un unicornio es un caballo con un cuerno. Si nosotros vemos un rinoceronte, pues un rinoceronte es un rinoceronte con un cuerno, ¿no? Entonces, un unicornio sería algo parecido, es algo que podría existir o podría no existir. De igual forma, y como Samuel ya nos explicó al principio de la conferencia, el universo también sería un ente contingente. Es decir, el universo mismo, como tuvo un origen, podría existir o podría no existir. Nuestro planeta también podría ser algo así. Otra de las características de las entidades contingentes es que tuvieron un origen. Entonces, por ejemplo, todos nosotros somos entes contingentes, las plantas, el universo, las estrellas, el sol. Todo lo que sea físico son entidades contingentes. Espero que vaya quedando claro. La tercera opción que nosotros tenemos son entidades necesarias. Las entidades necesarias son entidades que tienen su principal cualidad es que existen en todos los mundos posibles. Ellos existen en todas las posibilidades, ¿no? Entonces, el número 2, por ejemplo, existe en todas las posibilidades. Otras 2 cualidades que me olvidé mencionar es que son eternos y son perfectos. Entonces, el número 2 es perfecto en sí mismo porque no cambia. Si cambia a 3, pues entonces el 3 se hace perfecto en sí mismo. Entonces, el 2 es perfecto, el 3 es perfecto, el 4 y así hasta el infinito. El 2 también es eterno porque no tuvo un principio, nadie lo creó. Digo, nos ayuda a contar 2 cosas, pero el número 2 no fue creado, ¿no? También otra entidad necesaria son las figuras geométricas. Un cuadrado es una entidad necesaria porque es eterna y porque es perfecta. Es perfecta en su definición de cuadrado. Y las verdades absolutas también son entidades necesarias, como por ejemplo, si ustedes nos han estado acompañando a las conferencias que hemos dado, la ley de la no contradicción, por ejemplo, esto también sería una entidad necesaria porque es una verdad absoluta que nosotros obtenemos a través de la lógica. Entonces, sigo viendo un poquito de caras medio confundidas. Voy a tratar de ir más lento. Muy bien. Lo que la Biblia nos dice es que Dios es un ente necesario. Dios es un ente necesario porque, como nosotros ya vimos, es el máximo ser que tiene las máximas cualidades. No solamente es perfecto y es eterno, sino que también es omnipresente, es omnipotente, tiene una personalidad, es bueno, es justo. ¿Qué le hace falta al Dios de la Biblia para ser un ente necesario? Para ser el máximo ente, el máximo ser. ¿Qué es lo que le hace falta a Dios? ¿Alguien lo dijo por ahí?
¿Nada? No. ¿Qué es lo que le hace falta? O sea, si ustedes... Ok, vamos otra vez, regresemos. Pues yo les pedí que cerraran los ojos y que lo imaginaran. ¿Ok? ¿Qué es lo que le hace falta? Existir, exactamente. Lo único que le hace falta a Dios para ser el ente necesario o para ser el ser máximo es existir. ¿Por qué? Porque existir es mejor que no existir. ¿Cuál carne sabe más rico? ¿La carne de centauro o la carne de vaca? No, pues la carne de vaca porque es la única que existe. La carne de centauro no existe. Entonces, para que Dios pueda ser este ente máximo o este ser máximo necesario, pues tiene que existir. ¿Ok? Entonces, ya una vez que quedamos ahí, es muy importante aclarar que Él se describe a sí mismo como yo soy el que soy. Cuando Dios dice yo soy el que soy, Él está hablando de sí mismo como alguien que tiene autoexistencia, alguien que se sustenta a sí mismo, que no necesita de nada más, ¿no? Entonces el Dios de la Biblia tiene autoexistencia. Dios es. Así es como lo define la Biblia. Entonces ahora sí, vamos a revisar otra vez el argumento ontológico modal, un poquito más lento. Entonces otra vez les hago la pregunta. ¿Es posible que Dios, el máximo ser, exista en la posibilidad? ¿Ok? ¿Sí es posible? Si es posible que Dios, el máximo ser, exista, entonces Dios existe en algún mundo posible, ¿no? En alguna de las posibilidades. Ok. Si Dios, el máximo ser, existe en algún mundo posible, Dios existe en todos los mundos posibles. ¿Por qué? Porque Dios es un ente necesario y los entes necesarios existen en todos los mundos posibles. Si Dios, el máximo ser, existe en todos los mundos posibles, entonces Dios existe en este mundo. Si Dios, el máximo ser, existe en el mundo real, entonces Dios existe. Muy bien. Entonces, esa es la conclusión del argumento ontológico. Si nosotros consideramos la posibilidad de que Dios exista, entonces Dios tiene que existir. Este es uno de los argumentos menos comprendidos, este es uno de los argumentos más difíciles de atacar por parte de los ateos, precisamente porque está desarrollado a través de una lógica bastante sencilla, ¿no? Espero que les haya quedado muy claro por qué es posible que si la posibilidad de que Dios exista, entonces Dios existe realmente. El único lugar en donde las personas que no crean en Dios pueden atacar el argumento es en la primera premisa, porque las otras 4 premisas son nada más lógicas que nosotros hacemos a partir de esa primera premisa. Entonces, la única forma en la que alguien podría atacar este primer argumento es si la posibilidad de Dios existe. Y eso puede ser. El problema es que cuando alguien dice cuando alguien afirma absolutamente Dios no puede existir, esa persona que está afirmando Dios no puede existir tendría que ser Dios mismo para poder decir eso. ¿Por qué? Porque tendría que ser un ente omnipotente, tendría que ser un ente omnisciente y tendría que ser un ente omnipresente con todo el conocimiento, con todo lo que abarca la definición de Dios para poder decir absolutamente que algo es o no es, incluyendo a Dios. Entonces nadie puede afirmar absolutamente que Dios no existe. El argumento lo que nos está diciendo es que si hay la posibilidad de que Dios exista, si tú alguna vez has dicho, bueno, es que es posible que Dios exista, bueno, el argumento ontológico dice que si tú te haces esa pregunta y te planteas esa posibilidad, Dios existe. Muy bien. Nosotros somos cristianos, somos una iglesia cristiana, creemos que el Dios de la Biblia es el máximo ser que puede haber, y bueno, Jesucristo es su Hijo, y Pablo escribe acerca de Jesús, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos como en la tierra. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces el Jesús de la Biblia es el mismo Dios de la Biblia, en que además de ser eterno y perfecto, tiene las otras cualidades. Entonces, bueno, ese es el argumento ontológico. Todas las preguntas al final son bienvenidas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ya vamos a terminar, este es el último argumento y es un argumento más sencillo de comprender, no nos vamos a meter en entes contingentes y esas cosas complicadas, es un poco más sencillo. Y este argumento responde a la pregunta de cómo tenemos que vivir. Y siempre que nosotros nos preguntamos cómo tenemos que vivir, forzosamente nos preguntamos si existe el bien y el mal.
O sea, tenemos que vivir bien, tenemos que vivir mal. ¿Y qué define lo que es bueno y lo que es malo? ¿Es algo subjetivo? ¿Es algo creado por los hombres? ¿O realmente es algo aparte? ¿Es algo que abarca a todos y nosotros no tenemos nada que ver en su definición? Y bueno, el estudio sobre entender qué es lo bueno y lo malo se llama moral. Incluso una definición de moral es disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Hay que entender que ahorita al hablar de la moral me estoy refiriendo a que es universal y aplica a todos. La moral, como les digo, es universal porque está en todo el mundo, aplica a todos y también una definición muy importante es objetiva. ¿Qué quiere decir que es objetiva? Ahorita les voy a explicar más adelante. Para entender que es objetivo hay que ver dos posibilidades, que puede ser subjetiva y qué quiere decir objetivo. Subjetivo es algo que depende completamente del sujeto, es decir, lo que percibe el sujeto. Yo puedo decir que el helado más rico de todos es el de chocolate, pero otra persona puede decir, no, el helado más rico es el de vainilla y otro el de fresa. Realmente esta es una subjetividad. ¿Por qué? Porque depende completamente del sujeto. El sujeto es el que decide cuál es el helado más rico. La otra opción es el ser objetivo. El ser objetivo es algo que está fuera del sujeto. Por más que yo diga que el Sol gira alrededor de la Tierra, eso no va a cambiar la circunstancia. Todos sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol e independientemente de lo que cada persona crea, esta objetividad es fuera del sujeto. Nosotros no podemos, independientemente de lo que pensemos, podemos cambiar eso. Entonces estas son las dos opciones, subjetivo y objetivo. Esto aplica asimismo para la moral. Como les digo, la moral es la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, una moral subjetiva es la que está definida por los hombres, o sea, es decir, cada persona, según lo que percibe y según lo que cree, define lo que es bueno y lo que es malo. En este caso, bueno, nosotros ya definimos qué es bueno, qué es malo, pasa al Congreso y después se generan las leyes. El problema de eso es que si cada persona definiera el bien y el mal, todas las culturas tendrían una definición completamente diferente de lo que es bueno y lo que es malo. Para unas personas es bueno matar, abusar de menores, decir mentiras y todo esto, y para otra cultura es completamente aceptable. La otra opción es la moral objetiva, que quiere decir que lo bueno y lo malo viene de algo más alto, algo superior a lo que las personas pueden decidir. Y es algo como la ley natural, así como existe la gravedad, así como existen las órbitas, los planetas, etcétera, cualquier cosa, ley natural, así mismo existe el bien y el mal. Y esto nos afecta a nosotros, pero nosotros no podemos hacer nada para cambiarlo, simplemente lo reconocemos. Y para que me entiendan mejor, vamos a poner algunos ejemplos. Quiero que vean las siguientes imágenes y me digan qué es lo que piensan al respecto. ¿Alguien sabe qué es esto? Esto es el Holocausto, que se dio por Hitler. Y bueno, en este caso el Holocausto, ¿fue bueno o fue malo? Todos sabemos que fue malo. Y bueno, para la cultura, en ese momento, para la cultura nazi, el Holocausto, matar judíos y matar a todas estas personas, 20 millones de personas que murieron, era algo bueno. Y si la moral fuera subjetiva, no podríamos decir que eso es malo, porque cada quien está creando sus propias reglas. Pero todos sabemos que realmente eso fue malo, porque no depende lo bueno y lo malo de lo que esté haciendo esa cultura, sino de unos valores morales objetivos que están fuera del ser humano. Por eso podemos reconocer y decir que lo que hizo Hitler estuvo mal. También les quiero poner estas otras imágenes, como el caso de abuso a menores, como el asesinato, como el secuestro y como el robo. ¿Esto es bueno o es malo? También podemos reconocer que eso es algo malo y esto se reconoce en todas las culturas como algo bueno o como algo malo. Esto es un reconocimiento que existen valores morales objetivos. Ahora, Michael Ruse, que es un filósofo y agnóstico inglés, dice, el hombre que dice que es moralmente aceptable el abuso a menores está tan equivocado como el hombre que dice 2 más 2 es igual a 5. Es inconcebible decir que es bueno el abuso a menores, en cualquier circunstancia. Y toda persona puede reconocer esto. ¿Por qué? Porque eso no se define por una parte cultural, se define por algo que está arriba de nosotros.
También, regresando a esta parte cultural, existen símbolos. Los símbolos es algo que podemos reconocer independientemente del país en donde estemos, del idioma que hablemos. En este caso, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este símbolo? Minusválidos. Que hay escuela cerca, ¿no? O que hay mujeres embarazadas, ¿no? Estos son símbolos y están hablando de respetar, por ejemplo, un lugar de estacionamiento para las mujeres embarazadas, para los discapacitados. Esto se entiende en cualquier cultura, en cualquier idioma en el que hables, y todas las culturas reconocen que se les debe dar preferencia a ellos. O no sé si algunos, posiblemente la mayoría, no sé si la mayoría, algunos de ustedes tienen este letrero en su casa. Respete mi entrada y yo respeto su coche. En este momento estamos reconociendo que yo estoy solicitando un respeto por mi propiedad, por mi lugar. Pero pueden decir, no, pero esto es muy de los mexicanos. Bueno, los chinos hacen exactamente lo mismo y los árabes los musulmanes hacen exactamente lo mismo. Si saben chino o árabe, pueden ver que dice lo mismo. Entonces, lo que queremos dar a entender aquí es que todas las personas en las culturas están reconociendo estos valores morales objetivos, porque yo estoy pidiendo que respeten mi lugar o mi entrada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque eso es algo correcto. Ahora los voy a poner con un ejemplo un poquito más cercano. Imagínense que me acerco con uno de ustedes, lo empujo, lo pateo y le robo su celular. Ustedes seguramente van a decir, no, lo que pasa es que lo bueno y lo malo es subjetivo, depende de cada persona, entonces no puedo criticar lo que me hizo. Seguramente no, seguramente van a poner una expresión como esta. Y seguramente van a decir este tipo de cosas. Eso no es justo, eso no está bien, eso no es correcto. Si nosotros utilizamos este tipo de afirmaciones, es un reconocimiento automático de los valores morales objetivos. Si nosotros podemos decir que algo no es justo, quiere decir que sí existe justicia. Independientemente de que la persona que me robó el celular dice, eso es bueno para mí, debe de haber justicia. También estamos reconociendo que existe un bien y que existe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y eso lo podemos hacer, como les digo, de una forma muy personal cuando alguien nos roba el celular. Todos decimos que todo es subjetivo hasta que nos pasa algo de ese tipo, ¿no? Ahora, también muchos pueden decir, no, realmente todos somos como los animales, todo es de parte de la evolución y todos actuamos por instinto. Realmente en la naturaleza nosotros no podemos juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Los animales matan por cazar, por supervivencia, pero no podemos catalogarlos como tal vez un león asesino o como una ardilla terrorista. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos a un león cazando un venado, no podemos decir es que ese león es un asesino. No, realmente está actuando por instinto, es su naturaleza, es su supervivencia. O si una ardilla entra a nuestras casas y se roba los cacahuates, tampoco vamos a decir es un terrorista malvado esa ardilla. Realmente están actuando por instinto y por supervivencia. ¿Realmente nosotros los humanos actuamos por instinto? Si realmente actuáramos por instinto, entonces podemos hacer el mal y no pasa nada. Puede haber corrupción, puede haber narcotráfico, puede haber asesinatos y nadie nos puede decir nada porque todo es subjetivo. Y entonces nosotros no tendríamos derecho a reclamar que haya políticos corruptos o que haya maldad. Pero no es así, realmente los valores morales son objetivos. Ahora, para que lo entendamos de mejor forma la parte de la evolución. Un animal, a través de la evolución, dice la evolución que es a través de la supervivencia del más fuerte. Es decir, todo lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer para mi propio beneficio o para el beneficio de salir adelante, como pasa con los animales. Ahora quiero plantearles este punto. Existen actos de malicia que pueden ser buenos para uno. Tal es el caso de las mentiras o del robo. Yo puedo robar un celular o yo puedo robar dinero porque me hace falta. Eso es algo que me va a beneficiar a mí. Sin embargo, todos lo van a catalogar como algo malo, incluso como un acto egoísta, igual como decir una mentira. Esto lo catalogamos como algo malo, aunque en la naturaleza sería algo bueno porque sería para sobrevivir. Ahora otro punto. Un acto de bondad, un acto bueno que me puede afectar a mí, nosotros lo llamamos sacrificio y lo admiramos. Tal es el caso de esta imagen, tal es el caso de un bombero.
Un bombero está sacrificando su vida, está entrando al fuego y puede morir, está poniendo en riesgo su integridad por salvar a otras personas. Eso es algo que puede ser malo para él, sin embargo es un acto de bondad y para nosotros es un sacrificio y es algo admirable. Incluso las personas que hacen este tipo de actos de sacrificio y de bondad, nosotros los vemos como héroes. Tal es el caso de Martin Luther King, de Nelson Mandela o de la Madre Teresa de Calcuta. Son personas que nosotros admiramos por lo que hicieron y por el sacrificio que hicieron. Si nosotros fuéramos un resultado de la evolución, no podríamos reconocer esto como héroes. Más bien sería una debilidad, porque están poniendo en riesgo su integridad y no están sobreviviendo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes? ¿Qué es lo que nos hace diferentes a los animales? Bueno, esta diferencia es la capacidad de reconocer los valores morales objetivos. Esa es la verdadera diferencia con los animales. Nosotros tenemos esta capacidad de poder reconocer que hay esta diferencia del bien y el mal y que está fuera de nosotros, pero nosotros la reconocemos, tanto que la reconocemos en los héroes, tanto que podemos ver si nos roban el celular o si hay abuso a menores, nosotros nos damos cuenta que está mal. ¿Y cómo se llama esto? Es la conciencia. Por lo tanto, la conciencia es objetiva y universal, aplica a todos y está por encima de nosotros. Ahora les voy a hablar de un personaje muy importante en la filosofía que utilizó justamente esto, o sea, el reconocer los objetivos, o sea, que los valores objetivos les llamó de una forma, los llamó el imperativo categórico. ¿Qué quiere decir esto? El imperativo categórico es un imperativo porque nos demanda una acción, nos demanda una forma de comportarnos. Los valores morales objetivos nos demandan o nos hacen comportarnos de una forma. Es categórico porque aplica para todo el mundo, es universal. La persona que lo llamó así es Immanuel Kant, que es un filósofo alemán de 1724. No sé si hay aquí un filósofo, pero para todo filósofo, Immanuel Kant es considerado la figura central de la filosofía moderna. O sea, no es cualquier persona que dijo, yo creo que esto. No, o sea, es una figura central en la filosofía. Y Kant desarrolló lo que les voy a presentar ahorita, este modelo del imperativo categórico. Entonces vamos a empezar. Ya acabamos de ver que existe este imperativo categórico, que existen estos valores morales objetivos. Ahora, solo tenemos dos posibilidades con estos valores morales objetivos. El primero es vivir de acuerdo a ellos. Si vivimos de acuerdo a ellos, de acuerdo a los valores morales objetivos, vamos a tener felicidad. Ya vieron la carita. La otra opción es ignorarlos, no vivir de acuerdo a los valores morales objetivos. Y el ignorarlos nos va a llevar a la culpa. Muchos podrían razonar y decir, no, ¿saben qué? No, nosotros tenemos que ignorar, realmente no existen los valores morales objetivos. Sin embargo, les puedo asegurar a cada uno de ustedes, incluso a los que dicen que no existen, que esta culpa nadie te la puede quitar. Cuando hacemos algo malo, todos sentimos esa culpa. Y no tiene que ver con la cultura o de las reglas que nos han impuesto como acabamos de ver. Es algo universal. Tenemos esta culpa. Y aparte de ignorarlo, no nada más nos va a afectar a tener culpa. También nos va a llevar forzosamente al caos y a la anarquía. Si todo el mundo empieza a vivir ignorando el imperativo categórico, ignorando los valores morales objetivos, vamos a acabar en la autodestrucción, en el caos, en la anarquía. ¿Por qué? Porque todo mundo va a hacer lo que bien le parezca. Todo mundo va a hacer lo que dice, esto es bueno para mí o esto es malo para mí, etc. Y vamos a acabar en el caos y la anarquía. Entonces, Immanuel Kant razonó, si vamos a ignorar y vamos a caer en caos y anarquía, ¿cómo se puede evitar esto? ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, si existen valores morales objetivos que se deben de cumplir, forzosamente tiene que haber justicia objetiva. Tiene que haber una justicia suprema que aplique a todos para castigar lo que no se esté haciendo correctamente. Ahora, ¿existe justicia objetiva en este mundo? Vemos personas como Hitler, como Koster, como el Mochorejas, como Stalin, que son personas que han matado a muchísimas otras personas. Y muchas veces nosotros vemos injusticias, como nosotros le decimos, de que una persona mata a otra persona y queda libre, queda en libertad. Y no hay justicia real. Entonces, ¿qué pasa? Si realmente existen valores morales objetivos, forzosamente tiene que haber una justicia para estas personas. Si en muchos casos el matar a una persona, la sentencia debería o es la muerte, ¿qué pasa con los que mataron 20 millones de personas y después mueren tranquilamente en su casa? ¿Dónde está esa justicia?
Bueno, Kant razonó que forzosamente o es necesario que haya vida después de la muerte. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir esa justicia. De lo contrario, las personas malas morirían y ya no recibirían ninguna justicia. Entonces tiene que haber vida después de la muerte. ¿Es suficiente que haya vida después de la muerte para que haya justicia objetiva? Tiene que haber a fuerza un juez, un juicio dado por un juez. Ahora, ¿con un juez es suficiente? Bueno, es que este juez tiene que tener ciertas características. En primer lugar, tiene que ser moralmente perfecto. Y en segundo lugar, tiene que ser justo. Un juez, si no es moralmente perfecto, no puede aplicar la justicia sobre la moralidad objetiva. Y tiene que ser justo, pero para que un juez sea justo, tiene que conocer todos los hechos alrededor. No puede conocer nada más una parte, tiene que conocer todo. Por lo tanto, tiene que ser omnisciente. Y el otro punto es, imagínense un juez que conoce todas las cosas, es moralmente perfecto y es justo, y dicta su sentencia pero no la puede cumplir. Pues entonces realmente no puede ser un juez verdadero, no se puede dar justicia objetiva. Por lo tanto, tiene que ser omnipotente, ya que entendió todo el contexto, sabe perfectamente cómo es todo, entonces debe tener el poder para llevar a cabo la sentencia. Kant, como les digo, este es un argumento no de Raúl Cruz, es un argumento de Kant. Immanuel Kant, figura central de la filosofía, razonó que la única persona o el único ser que tiene todas estas características y que puede dar justicia objetiva de acuerdo a los valores morales objetivos es Dios. Kant, a través de la lógica, concluye que es necesario que Dios exista debido a que los valores morales objetivos existen. Por lo tanto, como existen valores morales objetivos que toda persona puede reconocer, sabemos que Dios existe. Esta es una frase, algo que dijo Kant: todos somos iguales ante el deber moral. Por último, quiero cerrar con 4 versículos, porque es Romanos 2, 13 al 15, dice: porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Porque cuando los paganos que no tienen la ley, está hablando aquí, no tienen los 10 mandamientos o no conocen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esta manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios racionamientos los acusarán o defenderán. Eso es la conciencia que todos tenemos, que nos acusa o nos defiende de acuerdo a lo que vamos haciendo, porque podemos reconocer estos valores morales objetivos. Y cierro con ese versículo: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces Dios es el único juez justo que puede hacer justicia objetiva debido a los valores morales objetivos. Muchas gracias.